impasible desafiaba la tormenta. Sí, señor, pero no era solamente la piragua de Guillermo Cubillos, sino todo un país que en 1968 vivió uno de los momentos cumbres de su contracultura. Esta noche en Fractal vamos a tomar una flota para viajar en el tiempo y ver lo que sucedió en Colombia alrededor de mayo del 68. ¿Qué música reinaba en ese momento? ¿Qué surgió en el cine, en el arte y hasta en materia de editoriales? Para comenzar y para que no nos vayan a tirar piedra, vamos a usar la animación del Canal 13 para ponerlos en contexto de lo que fue y significó mayo del 68. El mes que París tuvo todas las estaciones. Los años 60 del siglo XX fueron una década de referencia para la humanidad en aspectos sociales, geopolíticos y culturales. El mundo despertó y buscó caminos distintos a los establecidos por la academia o las instituciones. Lo hizo cuestionando, creando, soñando y criticando lo que se suponía debía ser la vida segura de alguien. El paso del colegio a la universidad, al trabajo y a la vida de matrimonio con hijos y una casa. Países como Jamaica, Uganda, Kenia, Barbados y Lesoto, entre otros, se independizaron del Imperio Británico tras décadas de luchas por un respiro de país. Sin esos años 60 no habría como pensar en sonidos que todavía rondan mis oídos, como el rock psicodélico, el funk, la salsa, free jazz y algo que bien hizo entender que la música puede transmitir mensajes con letras, la canción social. Y es que si bien las canciones son una base fundamental de la música, las letras son una necesidad para las canciones. Cuando con ellas se puede hablar de la vida, de la sociedad y del hombre como ser en un lugar llamado planeta Tierra, las canciones se vuelven una necesidad. De lo contrario, sería solo poesía. Y fue en esta década cuando el mundo se dio cuenta del poder de esas canciones sociales, al ver que estudiantes, obreros, empleados y todo tipo de personas podían tomarlas y cantarlas. Y mejor aún, adaptarlas, compartirlas y reírse con ellas. Fue algo que se hizo público precisamente a través de protestas y reuniones populares en plazas, parques y universidades. Recuerdo cómo alguna vez, mirando un libro de fotografías de los 60, llegué al capítulo de aquel mayo de 1968, en el cual París acogió las protestas que cuestionaron el poder, los ideales y, sobre todo, fueron capaces de unir a la sociedad francesa, rompiendo barreras de trabajo, orientación política y color. Y es que si bien Francia es una nación con una tradición democrática de siglos, en los 60 el descontento estaba presente por situaciones como un gran apego a la sociedad de consumo, las anquilosadas instituciones francesas y las diferencias entre la Francia urbana y la Francia rural. Y si bien esos mismos 60 tuvieron protestas y huelgas de diferentes sectores de la sociedad francesa, fue en aquel mayo cuando se vio una solidaridad de país que cuestionó las bases del imperio galo y a su presidente, el general Charles de Gaulle. Los estudiantes buscaban el debate, la confrontación y que se discutieran temas pertinentes a la sexualidad, la incidencia de Francia en sus antiguas colonias, el futuro de la sociedad y más. Pero el establecimiento no veía con buenos ojos que los jóvenes buscaran preguntas y respuestas que ponían en entredicho al gobierno. Y una primera huelga de estudiantes de la Universidad de Nanterre en marzo de ese año fue el detonante para un movimiento espontáneo que en pocas semanas se tomó al país. La solidaridad y el respaldo entre los estudiantes y los huelguistas fue fundamental. Los comités espontáneos que se formaron en asuntos de logística y salud ayudaron a hacer que el país estuviera unido, aun cuando 9 millones de personas estaban ahora en huelga. El país entero tuvo esperanza primaveral, euforia de verano, melancolía de otoño y tristeza de invierno en 4 semanas que reconfiguraron el destino francés. Charles de Gaulle fue cuestionado por no estar presente en las conversaciones con los diferentes representantes de la huelga. En poco menos de un mes, tuvo que declarar un aumento de salarios en un 35% y hacer un llamado a elecciones. Los estudiantes habían movilizado al país, pero así como podían ser marxistas, podían ser capitalistas, así como podían ser burgueses, podían ser de clase media o podían ser inmigrantes. Pero también hubo quien retrató cómo el movimiento se convirtió en un oportunismo bien manejado. Cualquiera podía tener una causa, un motivo o una necesidad, y podía usarlo oportunamente para su beneficio o el de sus amigos, aun si no eran de su misma ideología. Este fue el movimiento musical de Jacques Dutronc, que apareció unos meses después de aquel mayo.
El mayo de 1968 que Francia vivió no solo dejó una huella en la sociedad, el sentir colectivo tuvo canciones que reflejaron la esperanza, el compromiso, pero también el azar y la oportunidad del movimiento. Pasaje Libertador en la calle 63 con carrera 3 frente al Parque de Lourdes, ella tenía una cafetería a la que se le propuso que se hicieran Coca-Colas bailables. La juventud se empieza a convertir en un actor social y cultural autónomo, como consumidor y como actor político, si se quiere, de relevancia. Pero en Colombia vivimos una ambivalencia, te cuento, porque acababa de suceder la Revolución Cubana, sucedió lo del padre Camilo, entonces también había un gran movimiento social, político. Y en esa medida surge el rock, la música rock, como uno de los lenguajes precisamente que se van a nutrir de todos esos procesos históricos. Que voy a volar. Los años 60 surgen ya como una etapa creativa de esa producción de música rock. Ya estamos trascendiendo hacia el consumo, la gente empieza a saber quién es un Bill Haley, quién es un Elvis Presley. Los años 60 tienen de interesante que empiezan con el rock and roll y los grupos aquí a hacer covers, a imitar a los ingleses, a los norteamericanos, a hacer versiones en castellano como lo habían hecho los mexicanos. Empiezan a surgir una serie de artistas. Entonces, varios de estos pioneros del rock and roll en los años 60 van a ser artistas que manejan una estética de ponerse trajes como los que como va a ser pues el estándar de los Beatles, nombres de vocación anglosajona. Recibimos la influencia de Woodstock en el año 69. En Colombia hacemos nuestro Woodstock en Ancón en el año 71. Los hippies colombianos siguen imitando cuanto hace la juventud anárquica en otros países. Con darle a la mente unas cositas que la expanden, ¿cierto? Cosas que nos brinda la naturaleza. Y la química también, ¿no? Vieron ahí, pero eso influyó mucho. Y entonces viene el hipismo. Y con unos tambores de banda de guerra y el acordeón de mi hermano y una guitarra de Pablo, pues se arma este grupo, Los Dinámicos, que se presentan a un concurso de aficionados después de tocar en las fiestas de los colegios y las serenatas y las amigas, y llegan a la final con otro grupo del barrio Modelo, de los hermanos Dueñas, que se llamaba Los Electrónicos, y de ahí nace el grupo Los Speakers. Un grupo que va a tener varios cambios en su nómina, pero que va a ser el que más va a tener dentro de esta generación de los años 60 una continuidad discográfica. Casi al mismo tiempo surgen los Flippers como esa segunda escuela, la gran mayoría de ellos con una formación empírica, de ellos muy pocos van a ser músicos de una formación de conservatorio. Como en los almacenes en Bogotá no se conseguían instrumentos de guitarras eléctricas, baterías, en el cuento, sino era lo que había, tiples, bandolas y guitarras. Se mandan a hacer unos brazos de guitarra en el barrio La Candelaria, y en el almacén de muebles de la familia de Humberto se cortan las tablas que habíamos visto en las revistas para armar las primeras guitarras eléctricas, y con la ayuda de un radiotécnico del barrio dice que se necesitan un micrófono de teléfono para armar, para cada cuerda, para poder armar los micrófonos de plaqueta. Ahí pagaron el pato las casas de las amigas y los teléfonos públicos para conseguir varios teléfonos que se necesitaban para armar esas guitarras. Corazón, 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 corazón de mi corazón. De todas maneras, esa formación empírica y ese interés por hacer música de rock nos va a dejar trabajos muy interesantes y un legado también creativo muy especial, en la medida en que son músicos que trabajaban con las uñas. Son artistas que su gran mayoría su repertorio es de covers. Entonces ya son artistas que a partir del año 67-68 ya piensan la posibilidad de que su discografía produzca temas propios, y no solo temas propios desde la letra, desde el concepto, sino buscar cómo se den aportes, y aportes que van a ser notablemente innovadores, no necesariamente al rock, sino en general a la industria discográfica colombiana. Con la electricidad
3 guitarras y una batería sustituyen una gran banda de 20 o 30, 40 músicas, que era lo que venía de antes. La primera mujer protagonista decisiva de la música rock en Colombia, que fue Tania Moreno. Tania Moreno, pues en principio cercana a los speakers, y pues luego promotora del movimiento hippie también a partir del año 1969. A Tania Moreno le debemos de hecho el primer festival que se hace de manera autogestiva de música rock en Colombia, que es el Festival de la Vida en el Parque Nacional en el año 1970. Y es ya cuando se evidencia también una transformación de los procesos creativos en la música rock de la mano del movimiento hippie, la llegada del rock progresivo y ya la conciencia de que hay que producir material propio, y que ya cuando surgen otro tipo de maneras de entender la música rock. Y todo esto que empezó en la sala de la casa se volvió toda una historia, hasta que ya somos piezas de museo. Entonces hay una frase coloquial que salió de ahí, sin desconocer el trabajo de toda la gente que se estaba moviendo, porque era una moda en Colombia y en el mundo, el cuento del rock and roll, que el rock en Colombia nació en la sala de mi casa. Me siento loco, me quiero hacer. La televisión de los pobres, recreación callejera. Lo que está pasando ahora, la película da un vuelco, es decir, no es seguro que yo me vaya a morir. Digamos que si bien se llama el grupo de Cali o Caliwood, realmente no teníamos, digamos, una visión única del lenguaje cinematográfico que estábamos buscando, porque éramos personas muy diferentes. Los que más coincidimos, digamos, y pudimos hacer películas en codirección fuimos Carlos Mayolo y yo. Hicimos como 7 cortos en codirección hasta Agarrando Pueblo. Mueva el carro, mueva el carro, muévalo, muévalo, eso. Ya en Agarrando Pueblo, digamos, fue una especie de parteaguas, donde yo me fui por un lado y Mayolo por el otro, aunque seguimos siendo muy amigos, y yo, por ejemplo, editaba casi todas las películas de él, él a veces actuaba en las películas mías, y siempre había un diálogo continuo entre él y yo de cine. Andrés era más escritor, más crítico de cine, ¿no? La única película que él trató de hacer fue Angelito y Miguel Ángel con Carlos Mayolo, y no se entendieron muy bien, y por eso esa película no se terminó, y también no se terminó por falta de medios. La televisión de los pobres puede ser como algo real, aunque lo tomen como una sátira, pero en realidad puede ser una sátira, ¿cierto? Las lecturas que ellos hacen del cine la hacen sobre todo a partir de la experiencia que han tenido con el cine de la nueva ola francesa. El cine que llegaba a Colombia en los años 60, pues es un cine vinculado al cine comercial. Es un cine con salas, inclusive con salas propias de las distribuidoras norteamericanas, del sistema de estudios norteamericano. Y cada uno era pues un edificio, no era un edificio que pertenecía a otro, ¿no? Los teatros se dividían entre teatros de estreno y teatros de reestreno. Es la influencia de un cine netamente vinculado a Hollywood, vinculado al sistema de estudios, y poco del cine europeo. Una gran diferencia que había con el cine de ese momento, de los años 50 y 60, que es el cine con el cual yo crecí, es que no había esta división que hay ahora entre lo que se llama cine comercial y cine arte. Tenemos que acercarnos, pero con cuidado, con cuidado. Vamos a dar respeto. Cámara. Ya. No pares
pares la toma, no pares la toma, porque vamos a donde ya camino. Uno de los motivos por los cuales hicimos el Cineclub era para poder ver las películas que no habíamos podido ver en su estreno comercial y también para poder organizar ciclos de directores. Una de las funciones nuestras era mostrar esas películas antes de que desaparecieron. Las publicaciones que nacen con el grupo de Cali, con el cineclubismo, con el cineclub de los años 70, tienen nuevamente una comparación o un acercamiento a lo que ya se hacía, por ejemplo, en Perú con Hablemos de Cine. Hablemos de Cine va a ser como un faro, como un punto en donde mirar para tener una revista en Cali. La necesidad de hacer una revista de cine pues se debió a que para nosotros no era suficiente ser como unos exhibidores de cine de calidad, sino que también queríamos seguir ahondando en el tema del cine, pero con mayor profundidad. Porque pues, las hojas que se repartían los sábados máximo tenían 4 o 5 hojas, pero ya en una revista uno podía extenderse más. Todo lo tengo vendido, comprado, negociado. Tengo un banco, que ignoro qué clase de banco sea. Tal vez un banco de sangre. En los años 70 hubo lo que se llamó la ley de sobreprecio, que sí es la que permitió que mucha gente hiciera cine, que fue una etapa funesta del cine colombiano, donde primó lo que nosotros le llamamos la pornomiseria. Eran películas que explotaban la miseria para lucrarse. Fue un intento fallido del Estado de patrocinar el cine, pero que se pervirtió completamente, y la culpa de esa perversión de la ley la tuvieron los cineastas, los exhibidores y los distribuidores. ¿Cuántos crímenes cometió? Eso es cosa que no se puede calcular. Cuando yo ya comencé a exhibir, todo comenzó por el film, me di cuenta que había un mito detrás de nosotros y que una cantidad de gente joven se interesaba por esto. ¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo? No. ¿Usted tampoco sabe? No. Ellos sentían, digamos, una nostalgia de una época que ellos no vivieron o que quizá la generación de sus padres vivieron, y que también pues, la película les enseña a ellos que el cine colombiano tiene una historia y que para hacer cine solo hay que tener muchas ganas de hacerlo. Gracias. Quedó bien. Creo que quedó muy bien. Y del cine con sabor a champús vamos a ir a un corte, ¿oís? Cuando regresemos hablaremos de La Traba, pero no de la que ustedes se imaginan, sino de la que puso al país a hablar de arte hace 50 años. Esto es Fractal, donde hoy queremos revivir lo que sucedió en Colombia en materia de contracultura alrededor de mayo del 68, es decir, hace medio siglo exacto. Para seguir este viaje psicodélico cultural a la colombiana, vamos a hablar del rifirrafe que en esta época se dio entre el arte burgués y el arte militante, encabezado por Marta Traba y Clemencia Lucena. Marta Traba llega a Colombia con otra visión sobre el arte y sobre la cultura, y bueno, estuvieron con ella y no con la posición de Clemencia. Aquí nos llegaban de todas formas, aunque no muy amplio, digamos, pero teníamos idea de lo que estaba ocurriendo en Vietnam, en Laos, en Camboya, mayo del 68, México del 68. En toda América Latina hay una gran inquietud por la situación de atraso que tiene el continente. Esa situación de atraso invita a hacer replanteamientos de cómo era la política que se practicaba en nuestros países. Y todo eso conmocionó a la gente joven que estaba pendiente de esas noticias, que comienzan también a cuestionar lo que ocurre en su país. Entonces, es un movimiento que ocurre en todo el mundo en los años 60 y 70, ¿no?, que van a fracasar en su mayoría, pero el fracaso no implica que no hubiera, digamos, una inquietud, que no hubiera un malestar social general en muchos países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo.
hizo muchísimas conferencias moviéndose por todo el país sobre los problemas campesinos, se reunía con ellos, conversaban, los acompañaba en sus veredas, pintaba sobre ellos. Ella se llamaba a sí misma una pintora partidaria, que le interesaba lo que hacían sus militantes. Se hicieron afiches de sus pinturas que se repartieron en todos lados. A ella le interesaba más eso, una exposición en un sitio cerrado. Yo creo que ella fue una personalidad bien importante para el arte colombiano. Marta Traba estudió arte en la Universidad de Buenos Aires. Se fue a estudiar en el Louvre en París. Estando en París conoció a Alberto Zalamea, periodista colombiano, se casó con él. Tuvo su primer hijo, Gustavo Zalamea, un pintor realmente notable, muy interesante. Entonces Marta llega y es la primera crítica de arte que tiene una formación, digamos, profesional universitaria. Ella va a luchar por un arte que se despoje de los temas sociales, de ese tipo de preocupaciones, y que sea, digamos, entre comillas, un arte puro, que eso en realidad no existe. Ella tenía una posición que decía que el arte debe reflejar a la gente del común, sus luchas, su pensamiento, su forma de vida. Estaba en contra, por supuesto, del arte abstracto. Ella, de todas formas, era muy combativa en todo sentido y defendía sus posiciones contra el que fuera. Se enfrentó muchísimas veces con Marta Traba. Ella decía que todo arte es político porque refleja una posición frente a las cosas. Y Marta Traba los va a combatir. Va a decir, eso no es moderno, lo moderno es otra cosa. Y Marta Traba se oponía a esto, la llamaba panfletaria. Porque lo que ella plantea en algunos casos es que el énfasis temático debilitaba el mensaje porque la coherencia del lenguaje y de la estética no casaban, digamos, ahí había un descase. Pero fue una polémica que incluso llegó a los periódicos durante varios episodios, hasta que obviamente escogieron a una de las dos, y escogieron a Marta Traba y la sacaron. Ella tampoco desacertó cuando criticó a algunos artistas, digamos, de temas sociales. Hablaba como argentina, que eso llamaba también la atención. La recuperación del lugar tiene no solamente un sentido visual, sino también un sentido humanístico. Había estudiado mucho, sabía de arte y se la jugó por el arte abstracto, por un lado, y por otro lado exaltando a quienes luego serían las grandes personalidades del arte aquí. O sea, Botero, Grau, Obregón. Acertó completamente, al 1000% yo diría. Hubo mucha discusión con ella, de todos lados, pero realmente lo que, digamos, quedó como algo más importante que lo demás fue aquellas cosas que ella exaltó y a los pintores que ella exaltó. En 1967, una de las obras más importantes del colombiano Fernando Botero, La familia presidencial, va a ser aceptada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero ella va a tener una evolución también. Y la llevó a entender una cosa, que el arte con contenido social y denuncias tiene su razón de ser. El teatro colombiano no fue inmune a todo ese virus de los 60. Por esos años se formalizó el teatro universitario y se tomó las salas, algo que llamaron teatro guerrilla. ¿Qué queda hoy? ¿Qué importancia para mí tiene esa? Hasta antes de los 60 había teatro, era un acontecimiento más de las páginas sociales. Una temporada duraba máximo 3 días, una semana era ya un heroísmo. Fue una liberación del teatro viejo, del teatro como español ese que se hacía en esa época, recitado y declamado. Nuevos vástagos del antiguo Cadmo, ¿qué queréis de mí cuando acudís con ramos de suplicantes? Alrededor del año de 1965, la Asociación Colombiana de Universidades organizó un Festival Nacional de Teatro Universitario. Las universidades que no tenían grupo, pues armaron grupos de teatro de los estudiantes y se hizo ese festival, ¿no? Y tuvo mucho que ver
con el nacimiento del teatro independiente. Casi todos los teatros independientes que se conforman en esa época salen de la universidad. El Teatro La Candelaria sale de la Universidad Nacional, el Teatro Libre sale de la Universidad de los Andes. No todos, porque también apareció el Local, la Mama. Nace el TEC, el Teatro Experimental de Cali, pero digamos el teatro universitario tuvo una presencia, y el teatro sobre todo también de los jóvenes, una presencia, una importancia grandísima. Éramos jóvenes y en ese momento era una agitación estudiantil, especialmente por romper la dependencia educativa con lo que se imponía el imperialismo, aunque nosotros decíamos que hacíamos la revolución con el teatro, no con los fusiles. Entonces hay una oleada gigantesca mundial de rebelión estudiantil. Yo diría que comienza en Estados Unidos con las protestas contra la guerra de Vietnam. Pasa también el famoso Mayo 68 de París, ¿no? Y surgieron muchos movimientos rebeldes en toda América Latina también. Fue como un estallido de esa década, y eso también se reflejó en el arte y en la cultura, y en Colombia particularmente en el teatro. Eran los años de la utopía, los años de los jóvenes. Y tiene sus propias particularidades aquí. Ahí comenzó la orientación de un teatro que hablara de los problemas sociales y que jugara un papel, digamos, en el alzamiento estudiantil. Las temáticas del teatro era como las luchas campesinas, el movimiento estudiantil mismo, y ahí nació la creación colectiva y el teatro de documento, ¿sí? Porque los estudiantes encontraron que no había obras que los expresaran, empezaron a hacer obras sobre Colombia. También había mucho interés por las vanguardias teatrales. Entonces no solamente se indagaba en los contenidos, sino se indagaba también en nuevas formas. Por ejemplo, nosotros fuimos absolutos discípulos de las teorías de Grotowski, del teatro pobre, y entonces entrenábamos al punto pues ya de, más allá de la fatiga, y aprendimos muchas cosas, trabajamos circo, trabajamos muchas metodologías. La Candelaria no solamente fue el primer grupo independiente que se mantiene, antes hubo otros pero desaparecieron, sino que también ha sido una escuela de teatro, una universidad donde cada obra es un posgrado, porque nosotros somos un laboratorio de investigación también, y cada obra exige técnicas diferentes, pero siempre mantenemos la metodología de la creación colectiva, que es, digamos, el gran descubrimiento del teatro colombiano, de la Candelaria y el TEC. A esos dos grupos se les debe esa innovación que se practica en muchas partes del mundo y que en Colombia no es muy reconocida. La influencia principal del teatro colombiano durante esos años era como la sombra de Bertolt Brecht, el hombre de teatro más importante desde el punto de vista de hacer del teatro un arma para la transformación de la sociedad. Y pues a Brecht se le leía con mucha avidez en el medio teatral universitario. Tuvo mucha influencia en la gente joven, formó actores y formó directores. Esa década es una década bisagra, digamos, donde el país pasa de ser un país aldeano a ser un país urbano. Nacen las galerías, nacen los museos, nacen muchas cosas en este país. En el teatro se empieza a mirar hacia adentro y los grupos empiezan a crear una dramaturgia nacional y una metodología. El público también comienza a conformarse, no había un público permanente para el teatro hasta esa década. No quiero ofender a quienes sujetan los hilos de nuestras vidas. Las editoriales y el boom latinoamericano también fueron de esas ovejas negras que surgieron para demostrar la igualdad. En Colombia, este rebaño fue encabezado justamente por la editorial Oveja Negra. ¿Cómo nació y por qué cambió? Aquí se lo contamos. Acaba de pasar mayo del 68, entonces había como todo un movimiento efervescente
ediciones que reflexionaban sobre el mundo contemporáneo desde un punto de vista de izquierda o revolucionario. Publicó su primer libro tal vez en noviembre del año 68. O sea, está cumpliendo 50 años. En esa época, la situación editorial en Colombia pues era muy pobre. La industria editorial colombiana era una industria de textos escolares. Básicamente producía solo textos escolares. Había una editorial que no era de textos escolares, que era Editorial Tercer Mundo, que la había fundado Belisario Betancur recientemente, y que había publicado un libro muy importante que era La violencia en Colombia, que le había dado mucha visibilidad a los libros colombianos y mostrado que había posibilidades en ese campo. En esos años en Medellín quien dominaba era la editorial Voluntad, de la familia Bedut, y lo que ellos hacían en comparación con estas minúsculas editoriales me parece que no admite términos de comparación en el volumen. Otro asunto es ya la influencia cultural de eso. Me parecía absolutamente indispensable para los estudiantes, para la cultura, para la discusión intelectual que se daba en Colombia, que era publicar ensayos que no fueran ensayos desde el punto de vista tradicional, conservador. Un libro marxista no se publicaba en Colombia. En principio yo creo que la oveja negra tenía impacto en gente joven, en estudiantes universitarios que encontraban entre los materiales de lectura que necesitaban, encontraban cosas que satisfacieran su curiosidad. La editorial desde el principio se propuso tener éxito económico. En el caso concreto de La Oveja Negra, uno dice, era una editorial cuyos fundadores pues literalmente maleteaban por toda la ciudad para vender los libros. Digamos, en Colombia en ese momento los libros los importaban los libreros, no distribuidores, sino los libreros. Pasaban vendedores de las editoriales españolas y les vendían a los libreros. Entonces les vendían en firme. Y los libros colombianos los recibían en consignación. Entonces los libros colombianos siempre estaban en el último rincón de la librería porque primero tenían que vender los libros que eran de ellos. Entonces yo resolví que no vendía en consignación, que no entregaba los libros en consignación, sino que los vendía en firme. Creo que evidentemente tuvieron influencia, publicaron libros muy importantes, pero me parece que el radio de acción que lograron tener era limitado. Por supuesto, introdujeron temas de marxismo, de sociología, psicología, que entonces eran disciplinas muy novedosas en las universidades colombianas. Ya después de que yo salí, se volvieron más importantes los negocios de fuera, pero no pagaron. Eso generó pues un rompimiento con esas editoriales y también se hicieron cargo de la distribución de Alternativa y entró en crisis económica. Tuvieron que cederle para pagar la deuda que tenían con Alternativa, acciones a Alternativa. Entonces entró el grupo de Alternativa, básicamente Gabriel García Márquez, que era el gran accionista de Alternativa, a la editorial. Y García Márquez mandó a Carmen Balcells a resolver el problema. Le dio instrucciones de cerrar la editorial y recuperar los dineros para fortalecer Alternativa. Carmen vino, miró la cosa y resolvió que era mejor cerrar Alternativa y mantener la editorial. A mucha gente se le olvida que
entre los socios y asociados de José Vicente Cataraín en La Oveja Negra estaban muchos personajes que tenían mucho conocimiento del mundo librero en Colombia y sobre todo de las redes de circulación del libro. Yo estoy pensando concretamente en dos personas, en Félix Burgos, que durante mucho tiempo fue el vendedor internacional de la editorial, y sobre todo en Gilberto Giraldo, el famosísimo Mocho. Después, por otras razones que yo no conozco ya la historia, se distanciaron La Oveja Negra y Carmen Balcells. Cataraín, un tipo impetuoso, impositivo, él creyó que estaba tratando con personas que o eran ingenuas o tenían un conocimiento del mundo del libro limitado. Y él probablemente no sabía que Carmen Balcells había hecho algo que fue exactamente lo que hizo con La Oveja Negra. Cuando García Márquez logra su primer éxito extraordinario con 100 años de soledad, en un momento ella tiene serias dudas sobre los cortes de cuentas que les están presentando las editoriales argentinas, o la editorial argentina que está publicando a García Márquez, y se presenta sin aviso en Buenos Aires y les exige que le presenten todos los estados de cuenta bajo la amenaza de llevar a la policía. En 1992, eso fue como en el mes de julio, más o menos a mitad de año, Cataraín dio una rueda de prensa muy espectacular, muy publicitada. Entonces él denunció que se habían robado las planchas metálicas con que se imprimen los libros y los negativos. Consiguió que se hiciera un allanamiento a una bodega que tenía Félix Burgos y también que le hicieran posteriormente en Medellín otro allanamiento al Mocho. En ambas bodegas se encontraron muchísimos ejemplares eran los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Se pudo demostrar, o ellos pudieron demostrar, que Cataraín no les pagaba con dinero a ellos, sino con libros. De modo que esos ejemplares que ellos tenían eran muy seguramente, y así pues eso quedó flotando en el aire, que eran sobretirajes que hacía Cataraín para a sus asociados pagarles no con dinero, sino con libros. Si tú piensas quiénes son los autores que apadrina hoy en día La Oveja Negra, pues creo que eso nos dice muchísimo sobre cuál fue el destino posterior de esa editorial. Cambió como a una editorial que ya hoy yo no la veo como que represente ni lo que representaba intelectualmente cuando se creó, ni lo que representaba editorialmente cuando digamos, siguió las directrices de Carter. Vamos a un último corte y cuando regresemos revelaremos por qué todo es mío en el sentido en el que nada me pertenece. Y por la compra de esa nota nadaísta, lleve completamente gratis la siguiente infografía sobre el contexto histórico de los 60. En la década del 60, el mundo vivía la competencia entre sistemas encarnada en las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. En el continente americano, el enfrentamiento se agudizó a partir de la Revolución Cubana, con el ideal de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, abandonar la dependencia de Estados Unidos, superar el desempleo y vencer la corrupción. El 1 de enero de 1959, las tropas comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo entraron a La Habana. Al día siguiente, llegaron Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, y simultáneamente, Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba. La revolución había triunfado. Con este acontecimiento se inició una década que convulsionó al mundo. Teniendo a la juventud como protagonista, se gestaron procesos contra los valores tradicionales. En Colombia, el Che Guevara se convirtió en el ícono de los movimientos estudiantiles y campesinos en favor de los derechos civiles y del feminismo, contra la guerra en Vietnam o la amenaza nuclear.
Las corrientes de izquierda se discutían en Bogotá o Medellín con el mismo ardor que en Praga o China. La revolución cubana inspiró el nacimiento de algunas guerrillas. A la vez, con la modernización de la iglesia nació la teología de la liberación, una mezcla de marxismo y catolicismo que en Colombia contó con figuras como la del cura Camilo Torres. Hoy, para bien o para mal, afrontamos la manera como se dieron todos estos procesos. El nadaísmo no era quedarse en la casa mirando pa'l techo. Fue una revolución de orden espiritual que imperó en Colombia y que terminó convertida en movimiento literario. Luego de ver qué preguntas buscaba responder, vamos a volar al Festival de Ancón, el famoso Woodstock colombiano que hizo santiguar a más de uno en 1971. El nadaísmo nació en respuesta a los estamentos académicos, religiosos y gubernamentales de Colombia. Colombia pasaba por una situación política complicada. Desde cuando Gonzalo Arango, a raíz del fracaso como integrante de la tercera fuerza del general Rojas Pinilla, en la decepción de esa aventura, tuvo la idea de fundar el nadaísmo. Había mucha censura en la literatura y había unas formas de control religioso, académico y gubernamental al que los nadaístas hicieron, digamos, resistencia con sus actos y sus formas de manifestarse desde la literatura, sus manifiestos. Más que un interés cultural, los nadaístas eran un movimiento contracultural que estaban en contra de la cultura establecida. Era un grupo de jóvenes rebeldes que manifestaron o representaron su rebeldía con la poesía y con actos simbólicos. Cuando hicimos los Gonzalo, Elmo, Amílcar y yo, la gira que comenzamos en Manizales, Pereira, y en Pereira cuando rompimos los vidrios de la Patria y nos metieron a la cárcel, eran los abogados del MRL los que iban a sacarnos de las inspecciones y a llevarnos los cigarrillos correspondientes. No ha sido el único movimiento literario que ha tenido Colombia. Digamos que el nadaísmo es la única vanguardia literaria poética de Colombia. Pero antes hubo movimientos literarios y poéticos como los parnasianos, el grupo Los Nuevos, los escritores que reunió la revista Mito. Hay otro montón de grupos y de colectivos anteriores al nadaísmo que representan todo lo que es la literatura colombiana. Ellos buscaban atacar sobre todo los valores religiosos, la doble moral y todo ese espíritu conservador que habitaba Colombia por la época. De todas maneras también fueron contestatarios con ciertos partidos políticos, sobre todo los que representaban el Frente Nacional y toda esta godarria política. Respecto al nadaísmo y la política, sería bueno traer a cuento la afirmación que hizo hace algunos días de la calle Lombana, cuando dijo que al nadaísmo quizás le había faltado una participación en la política. No para ayudarle al terrorismo, como dicen algunos, sino para superar un conflicto de más de 48 años que ha afligido a las familias colombianas. Es una afirmación un poco ligera porque en realidad el nadaísmo está implícitamente involucrado en toda la vida política de los últimos 50 años en Colombia. Señor coronel, comandante de la brigada y soldados de la primera brigada. Del nadaísmo hoy quedan
muchos libros, unos grandes mitos, posturas que hay que seguir revisando frente a los contextos políticos, sobre todo los que vivimos ahora hoy en día. Pero como grupo yo creo que hay mucho por discutir. Sí, sigue como grupo el nadaísmo, que yo no lo creo. Yo creo que ahora lo que existe son unos libros y unos mitos que quedaron, pero no hay un grupo ahora hay un grupo posnadaísta que he escuchado por ahí, y seguramente muchos jóvenes escritores o generaciones de escritores que influenciaron su literatura o su manera de escribir por lo que leyeron de los nadaístas y de Gonzalo Arango y de Jaime Jaramillo Escobar y entre otros. Pero el nadaísmo ya hoy no existe. Yo creo que existe un legado. El obispo de Medellín, creo que Tulio Botero Salazar era su nombre, él dijo que toda persona que asistiera a esta cosa pecaminosa de degenerados quedaba inmediatamente excomulgado. Pero entonces el bautizo lo hacía uno católico. Pero yo no sé si esa excomulgación o excomunión que nos echó el obispo de Medellín va a la práctica, y si estoy excomulgado, si sigo siendo católico. Eso no lo he podido saber. Importantísimo ese evento, puesto que venía de atrás todo el trayecto de la aparición de grupos, el movimiento en Bogotá, que fue el epicentro de la música rock, de esa música rock sana, rock, yo lo llamo el rock blanco, que tenía en sus manos a la juventud. Y entonces todo confluyó a ese momento tan importante de Ancón, que dejó en la historia marcada en la ruta como uno de los más importantes festivales. Pues la idea la traían de Medellín, ya la tenía Carolo, ya la había evolucionado allá, haciendo contactos con las autoridades, pues para los permisos correspondientes y eso. Pero el concierto tenía que hacerse desde Bogotá. Pues porque aquí era donde había medio la poquita infraestructura para hacer conciertos, estaba aquí, y pues las bandas y todo era aquí, los medios de comunicación donde divulgarlos y todo. En los grupos colombianos, habían varios grupos en Bogotá, varios en Medellín y varios en Cali. Decidieron organizar en Medellín el concierto de Ancón, que es un parque público que se llama Ancón, que queda cerca de Medellín, no es exactamente en Medellín, queda cerca de Medellín. Y pues todos los grupos les pareció una idea interesante, y en Bogotá pues se reunieron 5 o 6 grupos para irse en todos con unos equipos y cosas, y la mayor parte se fueron en buses y camiones. Lo único que teníamos era fe en que eso lo sacábamos adelante. Se puede compararlo con lo que fue Woodstock, lógicamente no en la proporción, pero sí en la trascendencia de la organización, la convocatoria de los grupos. Y fue muy parecido a Woodstock porque teníamos la misma lluvia, todo eso, hubo gente que también se quitó la ropa como en Woodstock, entonces pudimos hacer nuestro Woodstock colombiano. Desafortunadamente no vinieron las superbandas que fueron a Woodstock, fueron las superbandas colombianas. Hubo bandas muy buenas. Tocó el grupo Hop, que era un grupo compuesto por jóvenes americanos y colombianos. Tocó la Columna de Fuego, un grupazo. Tocó Terrón de Sueños, tocó Carne Dura, tocó un grupo de Cali llamado Los Monstruos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cuente de Ancón? El festival por excepción, donde los flippers no tocaron.
la señora Gloria Valencia de Castaño hizo una pequeña entrevista en la cual pasaron personas, yo mismo pasé por ahí, mucha gente que estábamos metidas en este asunto del rock, nos miraron a través de la cámara de Gloria Valencia. Y se hizo un informe del concierto. Sí tuvimos un gran apoyo de todos los medios de comunicación. El difunto Antonio Ibáñez en Caracol y en las emisoras y en los programas de televisión que tenía nos divulgó hasta donde más pudo. Armando Plata Camacho nos colaboró hartísimo. La señora Gloria Valencia de Castaño, ni se diga, esa señora sí que, ella que fue casi parte de con nosotros, ella estuvo allá inaugurándolo, dando las palabras con el alcalde de Medellín, inaugurando el festival. Entonces sí recibimos mucha colaboración de los medios, pero nunca nos vendimos y nunca le lloramos a nadie. Pues Ancón marcó realmente la cima del movimiento y fue realizado en ese momento en que el movimiento llegaba al máximo de su efervescencia en lo que se refiere a la cantidad de grupos que había. Ya se presentaba la oportunidad de hacer un festival tan grande como Ancón. Colombia tenía su propio Woodstock, también teníamos hippies, éramos melenudos, o sea, éramos una minoría, la gente no nos quería tanto como hoy quieren a sus músicos de rock y eso, no nos querían tanto, pero nuestra minoría logró hacer su festival en medio de un país que no era como hoy tampoco, a pesar de que hoy tenemos muchas dificultades. Estábamos en épocas de Pastrana y no era que tuviéramos un gobierno muy liberal, ni mucho menos, era un gobierno, podemos decir que bastante difícil para la humanidad en Colombia. La música, haciendo presencia con el rock, trascendió y pasó por encima de la oposición de la sociedad, hecho por el cual el movimiento progresó. El festival fue tan chévere para nosotros haberlo realizado, haberlo podido realizar, y pues vivíamos como con un enfrentamiento con el sistema en la sociedad que, en mi opinión, me siento feliz porque les dimos en la jeta. Ancón es el ícono de los conciertos de Colombia. Pronto viviremos un mundo mucho mejor. Ahí se quedó la promesa. La contracultura tiene que madrugar mañana para llegar temprano a hacer fila en los restaurantes de moda, así que por hoy Fractal no dice más. Nos reencontramos viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche. Recuerden que en canal13.com.co encuentran todos nuestros episodios.